Mi nombre es Nélida Clarisa Acosta Flores, soy enfermera y trabajo en área COVID. Un paciente que está en el área de COVID, yo creo que la primera respuesta humana que tiene es miedo. Miedo, temor, incertidumbre, preocupación, ansiedad. Son demasiadas cuestiones psicológicas que desembocan problemas también corporales, pues es como que exacerban los síntomas que ya traen. Pues. Lo primero, algunos se niegan totalmente a aceptar que están enfermos y a la hora de querer hacerse valer por sí mismos o moverse o querer orinar, no pueden moverse porque es demasiada la falta de aire. Entonces ellos, aparte de todo, se frustran, están frustrados porque dependen de nosotros y a veces dependen del oxígeno, de que no pueden ni quitárselo para tomar agua porque es demasiada la demanda del oxígeno. Los pacientes, una vez teniendo la enfermedad, puede ser muy súbito cuando ellos ya bajen su saturación y ahí es cuando ellos empiezan a tener problemas severos ya para respirar y tienen una ansiedad muy elevada, no pueden estar de una posición ni de otra, están sudando, están en constante diciéndote que vengas, que los muevas, que están así, que les duele esto, les duele todo el cuerpo. O sea, es un estado muy comprometedor para la mente y para el cuerpo, porque el estar ahí solos, sin su familia, el depender de oxígeno para poder por lo menos respirar, el no saber si van a perder su trabajo, qué están comiendo sus hijos, o si van a salir del hospital, si la van a hacer, porque ven fallecer al de enseguida y al de enseguida y al de enfrente. O sea, imagina estar tú rodeada rodeado de que lo único que ves es que se están muriendo todos. Pues. O sea, agrégale eso a todo lo que ya traen en la mente, ¿no? El peor caso, yo creo que ha sido de inicio, porque ya después vas conociendo la enfermedad y dices, pues así es, y es muy súbito. El peor caso yo creo que ha haber sido de un paciente muy joven, que platicando y todo con él un día antes, y sí teniendo datos de dificultad respiratoria, no pude alcanzar a tener un desenlace con él en cuanto a lo que había tratado o platicado con él, y saber pues que había fallecido y que fue muy súbito. Me quedé con él hasta que se tranquilizó, porque antes de irme en mi turno ese día tuvo una crisis y me quedé ahí hasta que se estabilizó. Me quedé muy tarde, se quedó bien y me agradeció y me sentí bien, porque creo que él me dijo que pues no lo había abandonado cuando peor se había sentido, y pues escuchar esas palabras y saber que al otro día pues ya no estaba el paciente, pues sí es devastador, ¿no? Para tus emociones, decir que pues no somos absolutamente, no podemos salvar a veces, te sientes impotente, pues decir, hiciste todo lo posible, pero pues no se pudo. O sea, a veces dices que injusto, pues. Y le pregunté así y dice que tenía una semana con gripe, pero pues que no, que él decía que era gripe, pues. ¿Y no te atendiste? No. Sí me tomé unas pastillas, pero no sabía que era así grave. ¿Y por qué viniste? Porque me empecé a fatigar mucho, caminaba así y no podía, me sentía muy fatigado. ¿Qué piensas o qué le puedes decir tú a las personas que no creen en la enfermedad?
Lo que yo les puedo decir a las personas que no creen en la enfermedad es que no podemos a veces ver para creer, porque ahí es cuando cometemos el error de no tomar las precauciones. Pues después te lamentas de decir, bueno, era cierto, sí existe la enfermedad, estoy mal, me siento mal, o sea, no van a saber en ocasiones cómo reaccionar. A veces van a estar en shock cuando sepan que tienen la enfermedad o que sus familiares la tienen. Yo creo que las personas que no creen hasta que no lo viven con ellos mismos o los familiares, se enfrentan pues a la realidad, y la realidad es esa, que existe esa enfermedad que es muy diferente a cualquier otra enfermedad respiratoria, que créanme que yo he visto muchas neumonías, pacientes con neumonías, con influenza, con diferentes afecciones pulmonares, y ni una se asemeja pues a la que es COVID, jamás. Tiene una manifestación clínica muy distinta en los pacientes, y yo creo que tienen que tomar conciencia esas personas y hacer una reflexión sobre el no creer. También te hace partícipe de no acatar las reglas que pues los institutos sanitarios están propagando. La contingencia, pues desde mi perspectiva, cómo viví en el área de urgencias, fue que al inicio pues nos avisaron, ¿no? Nos hicieron una pequeña junta y nos dijeron que íbamos a prepararnos para la contingencia, que iban a desalojar el área intermedia de urgencias para poder hospitalizar ahí a los pacientes. Nos dijeron y nos capacitaron para la colocación del equipo de protección, y las personas que entramos pues fuimos las que estábamos ahí en el área de urgencias. Me acuerdo que nos rotábamos una vez a la semana cada quien, porque solamente se iniciaron con 2 pacientes. Las 2 pacientes que ingresaron ya fueron pacientes locales que para términos de fase, cuando a nivel nacional iban en fase 3, nosotros localmente íbamos en fase 2. La fase 1 la vivimos, no fue con gran número de pacientes, sino que venían pacientes de fuera diciendo que habían viajado, por ejemplo de Guatabampo, pero no ameritaban hospitalización. Pero ya en la fase 2, las 2 pacientes que ingresaron eran locales y se recuperaron, ambas, salieron de alta. Y sí, fue como a finales de marzo, cuando empezamos a entrar a áreas COVID, que ya estábamos aquí en una fase 2. Lo que fue el mes de abril, entrábamos así al área COVID y no había un número grande de pacientes. Había 10, había 12. Ya cuando había 12 dijeron, pues ya no debe de haber más de 12 pacientes en esa área, vamos a tener que desalojar el área regular. Eso no pasó hasta que llegamos a un tope, en mayo llegamos a un tope de 55 pacientes en un área que era para 12 pacientes. Entonces ahí ya dijeron, vamos a desalojar el área regular, donde había pacientes intubados y era bastante complicado pues moverlos. Aún así se hizo el movimiento y se desalojó para pacientes con COVID, ¿no? Entonces llegamos así al pico máximo de contagios aquí en Ciudad Obregón,
entre los últimos de mayo y primeros de junio. Era un completo caos, no había espacio para ni un solo paciente más. Si fallecían 6, ingresaban 15. Y si era por turno, no. Si en el otro turno fallecían 2, 3, ingresaban 7. Y así, no había descanso. No descansaban las camas, ni absolutamente nada. Y obviamente al inicio pues todos teníamos mucho miedo. Recuerdo la primera vez que entré al área, era totalmente un terror, ¿no? Sobre todo por tener todo el traje encima y estar sudando y no poder tomar agua ni poder ir a orinar en las 7 horas. Y sobre todo que no podías ni mover los dedos por tantos guantes que traías encima. Era totalmente, agrégale 10 veces más lo complicado, ¿no? A lo que haces. Debes de ser hábil, pero ahora te pongo este reto, ¿no? De que tienes que hacer todo bien, rápido y con todo eso encima, ¿no? Y con miedo, aparte. Entonces era demasiado los retos que superamos como personal de salud fueron bastantes. Fuimos rompiendo bastantes miedos, ¿no? Conforme fuimos conociendo también la enfermedad y fuimos conociendo los pacientes, el comportamiento de, si ya sabíamos que se iba a complicar o algo, pues ya teníamos todo listo. Entonces, para poder organizarnos fue bastante complicado. Obviamente nadie quería entrar a esas áreas. Y llegó un momento que solamente se incapacitaron todos y solamente quedamos pocos, que entramos todos los días sin descanso al área COVID. Llegó un momento que no había personal y entramos diariamente sin descansar. Era bastante desgastante. Yo creo que sí quedan repercusiones, ¿no? De ese tiempo que duramos, pues viendo tanto sufrimiento y teniendo tanta incertidumbre en decir si queríamos o no ya continuar. Era demasiado, era un estrés agudo tremendo, era un desgaste emocional muy fuerte. Aparte, el tener ese miedo por no contagiar a nuestras familias, a nuestros padres, a los más vulnerables de nuestra familia, ¿no? Yo creo que eso fue una parte muy grande que tuvimos que aprender a vivir con eso. Sabemos que no hay una cura para esa enfermedad y sabemos si algún día se llegan a enfermar. Lo peor de todo es que sabemos el desenlace, pues, de la enfermedad y cómo lo vas a asimilar en un ser querido. O sea, es demasiado fuerte, ¿no? Asimilar eso. Tú ya tuviste COVID, ¿no? Yo ya padecí la enfermedad. Tuve COVID en el mes de julio, posterior a que me descansaron del área COVID. Lo irónico es que me contaminé fuera del área de COVID, porque nos mandaban a áreas de urgencias y pues había pacientes que eran sospechosos y pues no sé, era inespecífico saber si era o no, y ahí fue donde yo me contaminé. Y pues fue un caso leve y hasta ahorita pues ni un familiar mío directo ha tenido esta enfermedad o datos de la misma, ¿no? ¿Tú no tuviste ninguna complicación ni nada? Yo no me compliqué, solamente fue una leve distorsión del olfato y fue todo. No tuve ni un síntoma como dolor de cabeza o fiebre o dolor muscular o dificultad para respirar, ni fatiga, no tuve absolutamente nada de eso.
¿Te ha tocado a ti ver a algún compañero que haya fallecido, que haya estado grave de esta enfermedad? Me ha tocado vivir, recibir a compañeros, no que los trataba directamente, pero sí sabemos que son compañeros. Me ha tocado saber que han fallecido, que han estado en terapia intensiva, pero directamente solamente a uno, médico, y créanme que el ver su cara de espanto y de terror era demasiado impresionante. Llegaba un punto de que hay como un transfer donde está la persona que te da las cosas. Si vas y pides medicamento, pues te lo dan. Entonces llegó un punto que yo llegué a ese transfer y yo dije, ya no puedo más, ya me quiero salir. Ya, o sea, llorando así, se lo dije a mi compañera. Y pues me dijo, tranquila, respira, va a pasar. Me tranquilicé un poco y fuerzas nos han salido, pues no, la verdad ya es como por inercia el seguir de pie, ¿no? Porque fue muy difícil. Llegué a ese punto y ahí fue cuando ya no, dijeron, no, pues está muy desgastada, y pues me retiré un poco del área. Y hace poco otra vez volví al área COVID. Me gusta estar en área COVID, me gusta ayudar. Sé el manejo de inicio por tanto tiempo estando ahí. Sí me considero que sí puedo marcar un poco más la diferencia, ¿no? En cuanto al manejo, por el tiempo que estuvimos adentro, ¿no? Y sabemos cómo se comporta la enfermedad. Y yo creo que por eso, no tanto porque nos guste traer el traje, ni andar sudando, sino sin comer, sino porque sabemos que podemos aportar un poco más, ¿no? Sabemos que podemos ayudar y así sea cansado y pesado y desgastante. Creo que ya tenemos un poco más de madurez emocional, ¿no? De manejar esto y ayudar con mayor conciencia, pues, a los pacientes. Por último, no sé, un mensaje que tú quieras darle a las personas acerca del cuidado o la conciencia de la enfermedad, ¿no? Ahora más que son pues ahorita fechas festivas, que ya viene la vacuna, que muchas personas se relajan. ¿Qué mensaje tú quisieras dar? Bueno, el mensaje que quisiera transmitir, yo creo que es como para que todos nos sensibilicemos, ¿no? de la trascendencia del problema. El ver fallecer a personas no solamente es la persona, ¿no? Es ver fallecer ilusiones, sueños, cariño de los hijos, de la esposa o esposo, en caso de ser mujer. Vemos todo lo que se rompe, ¿no? Es totalmente devastador ver cómo no pueden despedirse de sus familias, no poder dar un último deseo, no poder ni siquiera ver por última vez a alguien. Lo último que ven es una persona disfrazada que no puede transmitir absolutamente ni un gesto. Entonces yo creo que es momento de darse cuenta que el fallecer una persona por COVID no es cualquier fallecimiento común en el cual le puedes dar una despedida digna. No se puede dar una despedida digna. No se puede hablar con esa persona si está hospitalizada, ni verla. Y ahí es donde en realidad se van a dar cuenta la importancia de la salud, de la vida, del cuidarse, del no confiarse, de seguir las normas, ¿no? En general. Cuando ustedes vivan en carne propia lo que es la enfermedad, sabrán lo difícil que es, y sobre todo para nosotros
sabemos que es nuestro trabajo y lo realizamos con mucho amor, pero a nosotros también nos ha dañado psicológicamente el ver mensajes que mandaban a los pacientes que no llegaron a los pacientes porque ya habían fallecido, ver que los mismos pacientes dejaban notas que querían hablar con su esposa, que la extrañaban, o mensajes de los hijos de que papá, te extrañamos, échale ganas, tú puedes. O sea, todas esas esperanzas rotas que quedaron ahí pues en un papel, que no llegaron a las manos que deberían de llegar. Entonces cuando te das cuenta en realidad del daño de un fallecimiento por COVID, valoras bastante la vida, valoras bastante la salud, valoras a las personas que te rodean. Y ahí es cuando marcas la diferencia y dices, me voy a cuidar, me voy a poner cubrebocas, voy a usar alcohol gel. O sea, es también cuidar no meter visitas a tu casa, no salir a fiestas, no utilizar cosas externas que son de dudosa procedencia. O sea, son un conjunto de cosas que cuidan, no solamente usar el cubrebocas, ¿no? Sino usarlo bien y tener la conciencia de que no entra nada a tu casa ni de igual manera no sales, ¿no? Pero hasta que llegas a ese punto, a veces tomas ese conocimiento de las cosas, ¿no? A veces es mejor ignorar porque no sufres, ¿no? No sufres por darte cuenta de la realidad como es, ¿no? Y pues es el mensaje en general, es que reflexionen y valoren todo, lo más mínimo que tengan, porque la vida es hoy, no es mañana ni pasado. No sabemos si vamos a superar esta enfermedad. Yo tampoco no puedo saber si me voy a enfermar continuando en esa área o si me va a dar otro tipo de virus de COVID, porque hay varios. Me aterra saber que me puedo poner como los pacientes, sí me aterra bastante. Igual mis familiares, es demasiada incertidumbre, ¿no? Pero yo creo que hay que pues poner en práctica el cuidado primero que nada para poder decir que nos estamos cuidando. Y pues eso sería todo lo que pudiese decir.